De ahí se empezó con el 14, por ejemplo. Dice, investigar en cuáles puntos f es localmente invertible y hallar el diferencial de la inversa local en el punto xy. O sea, xy genérico. Saber en cuáles puntos es invertible, si hay un único punto donde es invertible, hallar el diferencial de la inversa en ese punto, si es en todo punto, lo hallar en todo punto, o sea, donde sea invertible. Parte A. F de R en R dada por f de x es el polinomio. ¿Cómo es el teorema de la función inversa en el caso de n igual 1, si queda en dimensión 1? O dicho de otra manera, ¿quién juega el papel de jacobiano en dimensión 1? La derivada del polinomio. La derivada de f usual. Exacto. Entonces, ese se lo dejo a ustedes porque en realidad es eso. No, no hay mucho más. O sea, no hay que calcular jacobiano, nada, es derivar. ¿Y qué tendría que pasar para poder tener función inversa? Ver los puntos donde la derivada no se anula. Ahí va, exacto. Lo que en dimensión más grande es pedir que el determinante jacobiano no se anule, en dimensión 1 es pedir que la derivada no se anule. Entonces, a ese se lo dejo porque es un polinomio como más sencillo de hacer. Hay que ver en cuáles puntos, hay que ver en cuáles puntos, fíjate, puntos, la derivada de x no se anule. En cuáles puntos x si quieren, f' de x distinto a 0. En esos puntos es localmente invertible la función. O sea, vamos a concentrarnos en el b, que sí ya tiene un poco más de contenido. Cambiar el color. En el b tenemos una f que va de R2 en R2, o sea, para allá tenemos dimensión 2, dada por f de xy igual 2xy x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Cómo es el teorema de función inversa en dimensión 2? ¿Se acuerdan? Calculamos el determinante de jacobiano de f ¿Verdad? y también vemos que sea distinto de cero. Ahí va. Y hay que pedirle algo más a la función, aparte del jacobiano. Porque acá arriba también hay que pedirlo, pero no voy a ponerlo. O sea, algo que tenga que controle un poco las derivadas. Ah, que sea C1. Ahí va, hay que pedirle que sea C1. FC1. Entonces, dice que si f es C1, entonces se cumple lo siguiente. Entonces, si el determinante de la matriz jacobiana f en un punto xy es distinto de 0, entonces f es localmente invertible. Ahora sé que es muy importante que localmente, ahora vamos a ver con un ejemplo de eso. Localmente invertible alrededor de ese punto, ¿no? Alrededor del xy, alrededor o en el entorno de xy, y además nos da información sobre el jacobiano de la inversa. Además, el jacobiano de f a la menos 1 en un punto f de xy es igual al jacobiano de f en el punto xy a la menos 1. O sea, la inversa como matriz. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer para ver, primero que nada, es ver que esa función se hace 1.
¿Cómo chequeamos eso? Capaz que pregunto otra cosa antes. ¿Se acuerdan qué quiere decir que una función que va de R2 en R2 se hace 1? Que sus derivadas primeras son continuas. Pero ¿derivada primera de quién? De Otra hecho. cada una de las componentes. ¿Cómo, perdón? O sea, F1 de XY y F2 de Ah, XY. eso es. Cada componente de lo que dice Martín también. Y eso mismo. Pregunto porque capaz que alguno también ha olvidado de esto. Y está bueno ir recordando. Recordar que si f de xy es igual f1 de xy, estas son las componentes, como dice Martín, f2 de xy, entonces f, s1, o sea, f de afuera, digamos, sí, va a ser lo siguiente. f1 y f2 son continuos. Bueno, en realidad hay que pillar la f. Solo, acá se pilo con las componentes, eso es lo que quiere decir. f1 y f2 son continuos, porque el c1 también es c0. Y además, las primeras derivadas las puedo escribir y va a ser menos largo. Se bajó todo. La derivada de f1 respecto a x, la derivada de f2 respecto a x, la derivada de f1 respecto a y, la derivada de f2 respecto a y, son continuos. Es como el C1 clásico, pero ahora tenemos dos componentes, entonces hay que chequearlo con cada componente. O sea, no es eso nomás. Continuos. Entonces voy a traer la función para acá abajo para verla. ¿Qué les parece esta función? ¿S1? Sí, ¿no? S1, ¿no? Porque digo, continua es porque son polinomios y S1 también por la misma razón. Cada componente son polinomios. O funciones polinómicas con dos variables, pero son polinomios en definitiva. Entonces C1 es, esa hipótesis es fácil. C1 es, pues cada componente son polinomios. Componentes. Bien, entonces ahora hay que ver lo de el determinante de jacobiano. ¿Se acuerdan cómo vamos a jacobiano? Jacobiano, perdón. Siempre le digo una N ahí que no va. Jacobiano de f como d en un punto de x, y. Ahí va, las parciales por fila de cada función. Ahí va. La derivada de f1 respecto a x, la derivada de f1 respecto a y, la derivada de f2 respecto a x, la derivada de f2 respecto a y. O sea, cada fila es el gradiente, si quieren. Para acordarse. Capaz que todos se acuerdan, estoy yendo medio lento. Si es así, les pido perdón. Pero tampoco quiero dejar a nadie atrás por las dudas. Entonces, ¿cómo me queda la primera entrada? Esta entrada. Te va a dar 2Y. Bien. Sigue, acá. Entrada. Ahí es 2X. Acá puedo dar otra vez 2x. Y acá, menos 2x. Buenísimo. Tenemos jacobiano. Entonces hay que verlo del determinante. La otra condición es que el determinante de esta matriz sea distinto de 0. Entonces los puntos que cumplan eso van a ser los puntos donde podemos invertir localmente la función.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a calcular el determinante de esos genéricos y con x y genérico para ver cuáles son los puntos. Entonces esto me va a quedar 2i por menos 2i me da menos 4i al cuadrado. Acá me queda menos este por este, entonces menos 4x al cuadrado. O si quieren, menos 4x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y cuándo vale 0 eso? Cuando x y vale 0, 0, ¿no? Exacto. O sea, x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual a 0 siempre, nunca es negativo, porque es suma de cuadrados. Pero cuando x vale 0 y y vale 0, se anula. Entonces, voy a poner eso, el determinante es jacobiano de f es igual a 0, si solo si, x y es igual 0, 0. Bien, fue todo. Por lo tanto, para todo x y, para todo x y en R2 sin el 0, 0. ¿Conocen esta notación? ¿Me suena de algún lado? O sea, es todo este conjunto que es R2, a ese conjunto le saco el 0, 0. Entonces, para todo punto que esté ahí, o sea, que no sea el 0, 0, f es localmente invertible. Entonces, bueno, que a lo que llego más será calcular el jacobiano de la inversa, me parece. Bueno, ya el diferencial de la inversa. Entonces, vamos a poner así. Recordar el diferencial en la base canónica de Rn, o sea, en este caso de R2, en la base canónica es el jacobiano. Entonces, cuando le dice allá el diferencial, como no dicen cuál base, ¿se acuerdan que el diferencial es la aplicación lineal que hace? Entonces, es transformación lineal que aproxima a orden 1 la función. O sea, si hacen un Taylor, digamos, aparece ahí. Pero bueno, la base canónica es jacobiana, es que conocemos. La otra base puede cambiar, pero en esa es jacobiana. Entonces, ya tenemos una manera de calcular eso, con la función implícita, función inversa, perdón, que es esta que está acá. Entonces, simplemente invertimos la matriz. Había quedado 2x, 2y. ¿Me van siguiendo? Entonces, jacobiano de la inversa en un punto f de x y es la inversa de eso, que era 2x, 2y, ¿no? 2x, 2x, hay un menos en algún lado, creo que era acá. Esta matriz inversa. Bueno, ahí hacíamos la otra vez era 1 sobre determinante, o sea, 1, pongo el menos acá, sobre 4 x al cuadrado más y al cuadrado, y después había que, como era, cambiamos los dos la diagonal, era así, ¿se acuerdan? Entonces sí, y le cambiamos el signo a los otros. Yo la verdad que para esta fórmula soy horrible para acordar. Creo que quedaba así. ¿Sí se acuerdan cómo era para la formulita rápida de la inversa? Por las dudas, voy a poner acá que verifiquen esto.
¿Dudas sobre esto? ¿El resto? Bueno, seguimos entonces. El ejercicio 2 es similar, el 2, perdón, la parte C es similar, pero nos da otra función. Entonces, se la dejo para ustedes también, es la misma idea. O sea, hay que ver si es C1, para eso hay que ver si son C1 cada componente, y bueno, hay que argumentar de una manera similar que acá arriba. Y luego hay que calcular el jacobiano de esto y ver en cuáles puntos es distinto de cero el determinante. Es eso. Así que se lo dejo para ustedes, está bueno. El 15 sí me gustaría hacerlo, porque es un ejemplo lindo de que una función puede ser localmente invertible en todo punto. O sea, cualquier punto que agarren, la función es localmente invertible, pero aún así no es invertible global. O sea, no lo pueden encontrar una inversa global, en cada punto sí. Es algo como un poco antiintuitivo si quieren, o capaz que no. No sé, para mí lo era. Pero bueno, está bueno por eso. Ah, sí, el 14 termina ahí. Porque les pedía hallar donde es localmente invertible, eso es donde ver para los x y donde es distinto de cero el determinante jacobiano, y luego hallar el diferencial de la inversa local. Pero justamente el diferencial en la base canónica es el jacobiano, o sea que el diferencial de la inversa es el jacobiano de la inversa, o sea, j era menos 1 si querés. Así que están hallando lo que les pide. Bien. Ya, bueno, vamos con el 15. Que me enteré el otro día, a ver, voy a probar. Que me pareció re loco. ¿Vieron que siempre hago la línea rechueca? Bueno, hay una función para que quede en línea. Qué cool. Ahora aprendí a hacer eso. Ah, perdón, es que siempre hago graficarla. No es que cuando quiero graficar algo, me cambió la vida eso. Lo voy a empezar a usar. El 15 dice f de R2 en R2 y es f de xy igual e a la x coseno de y e a la x seno de y. Seno de y. Y. Ahí va. Entonces, parte A dice ver que en cada punto es localmente invertible. Bueno, no me quiere escribir. Ahí va. Entonces lo mismo que antes, hay que ver que sea C1. Entonces, f de C1, ¿qué les parece? No, Bruno, escribo con una tabletita que sirve solo para escribir. O sea, no es una tableta cool, sino que es solo para escribir. Pero aún así se comporta bastante bien, pero no se compara con un lápiz normal o una lapicera. Igual la letra fea la tengo igual, pero no es tan fea. Les juro que es un poquito más linda. Entonces Martín dice que sí, por álgebra de función seguro. Ahí va. Cada componente de esta es producto de dos funciones. Por ejemplo, la primera es e a la x por coseno de y. Entonces, e a la x es continua, en particular es C1. Coseno de y es continua y también es C1. Entonces, e a la x por coseno de y, como es producto de funciones C1, es C1. Y lo mismo acá, el mismo argumento. Entonces, sí, pues F1 y F2
son productos de funciones C1. Ah, pero igual puedo hacer tu ídolo de uno si querés. Puedo probar con el ratón. No, con el ratón queda horrible. Mira, acá escribo con el ratón. Una velocidad de caracol. Las rectas caen mejor, mira. Ah, queda mejor las rectas con el ratón. Bueno, nada, ratón. Seguimos. Me copié. Otra C1, sí. Entonces vamos a ver el jacobiano. Jacobiano de F en un punto genérico. Hay que ponerle onda a la mañana, si no, no se va a levantar más nadie a las 8 de la mañana para ver la clase. Bueno, ¿cuánto da la derivada de la primera función respecto a x, por ejemplo? Te da mismo y a la X coseno de Y. Ahora, y ahora x coseno de y. Y respecto a y, Sería menos C a la X seno de Y. hago las de acá abajo rapidito, va a ser e a la x seno de y, e a la x coseno de y. Bien. Entonces tengo que calcular el jacobiano de eso para ver en cuáles puntos es distinto de cero. Entonces el determinante de esto va a quedar, si quieren hago todos los pasos, es e a la x coseno de y al cuadrado más, o sea, me queda más porque es menos, y un menos viene de acá y otro menos viene del determinante, e a la x seno de y al cuadrado. O sea, a priori me queda eso, pero bueno, esto lo podemos desarrollar un poco. Es e a la 2x coseno al cuadrado de y más e a la 2x seno al cuadrado de y. Acá, ¿qué podemos hacer? La propiedad que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Ahí va, pero para usar eso tenemos que hacer un paso extra. Antes, previo, mejor dicho. Deberías usar eso, sí, pero... Porque ahí no tenemos coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Tenemos e a la 2x coseno al cuadrado más e a la 2x seno al cuadrado. Pero factoriza y te queda o no. Sí, eso, era eso la pregunta. Capaz que se entendió medio difícil, pero era eso. Se sacó factor común e a la 2x, está de ambos lados. Y acá me queda coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de y. Claro, seno al cuadrado de y coseno al cuadrado de y es 1. Eso vale 1 para todo y. Eso es igual a 1. Entonces, el determinante de jacobiano de f en x y es e a la 2x. ¿Cuándo vale 0 eso? ¿O vale 0 en algún punto? No sé. Esa es la pregunta. Nunca cero, es la exponencial. ¿Verdad? La exponencial nunca vale 0. Entonces f es mayor a 0, mayor estricto a 0, para todo x y. Aunque no aparece la y ahí, en realidad estamos en x y. Y eso quiere decir que para todo punto del plano es localmente invertible, porque no hay ningún punto donde valga 0 el diferencial. En cualquier punto que ustedes agarren del plano, encuentran un internito donde la función es invertible. Entonces, f, f, f es localmente invertible para todo x. ¿Dudas de esta parte? Entonces,
La parte A estaría. La parte A nos pide probar que F es localmente invertible en todo punto. Listo. Ahora dice, probar que F no es inyectiva y calcular su imagen. Entonces, ¿cómo podemos ver que F no es inyectiva? La copio de vuelta acá a la función. Tenerlo en mente. Y a la X coseno de I y a la X seno de I. Entonces, de alguna manera tenemos que ver que no es inyectiva. ¿Se ocurre alguna manera de ver eso? Ah, claro, por eso, pero ¿cómo probas que no es inyectiva? Esa es la pregunta. Ahí va, esa es la idea. Lo que está poniendo Martín en el chat. O sea, la idea es ver que como acá tengo un coseno y un seno, recordad que coseno y seno son funciones periódicas. Si ustedes cambian el argumento i y cambian a 2pi, o sea, i más 2pi, en realidad i más un múltiplo de 2pi, negativo o positivo, el coseno y el seno valen lo mismo. Entonces, si ustedes dejan la x fija y van cambiando la y de ese modo y van dando la imagen, escribo eso. Con x fijo, f de x y es igual a f de x y más 2pi k. Y esto es para todo k en z. O sea, es un poco más general lo que dijo Martín, pero el ejemplo que dijo Martín ya sirve en realidad, porque con encontrar un punto donde no sea inyectiva se alcanza. Acá es el que estoy diciendo que hay infinitos puntos que van a la misma imagen. Y eso es por eso, porque el coseno y el seno, al ponerle el argumento 1 más 2pi k, o 2kpi, da lo mismo. En particular, o por ejemplo, f de 0, 0 es f de 0, 2pi. Entonces la f grande, o sea, esa f no puede ser invertible. Perdón, no puede ser inyectiva. Entonces f no puede ser inyectiva. Inyectiva. ¿Se entendió el argumento? Sí, Entonces, en particular, como no es inyectiva, no puede ser biyectiva y por lo tanto no puede ser invertible. Esto no lo pide el ejercicio, pero está bueno anotarlo. Entonces, f no es invertible, globalmente, porque no es inyectiva. Invertible globalmente. Pero sí, localmente en cada punto. Pero sí, localmente en cada punto. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, vamos a hacer un dibujito. La verdad que me acuerdo de los ejes. Precioso. Entonces tienen, por ejemplo, el 0, 0 ahí. Y tienen el 0, 2pi, por decir ahí. Vamos a ponerlo más lejos. Este sería el 0. No tiene que estar con la altura arriba, ¿no? Acá tiene que estar. Hicimos el dibujo. Ahí. Este es el 0, 2pi. Y este de acá es el 0, 0. Entonces, yo agarro, bueno, acá estaría el 0 menos 2pi si quieren, el opuesto. Yo, por ejemplo, quiero ver si es localmente invertible en 0, 0. Bueno, lo es porque el determinante jacobiano es distinto de 0. Entonces, si mi entorno de ese del de F que es localmente invertible, por ejemplo, así no hay problema. Porque el problema está cuando yo toco otro de los puntos azules. Ahí es cuando se rompe la inyectividad. Y es por eso que no puede ser en todo R, porque por ahí el entorno puede ser algo así, algo, puede ser tipo muy grande para allá. Bien. Lo que no puede pasar es que encierre otro punto azul. Entonces,
no encontrás una inversa global, porque vos puedes decir, bueno, tomate el entorno que hace así y que justo rodea ahí apenita el azul y no lo toca. Bueno, pues estás dejando puntos afuera. Esto después vendría así cerraría acá, ¿no? Estás dejando esos puntos afuera, por lo tanto, globalmente no es invertible, porque en esos puntos no tenés infinidad inversa. Eso es lo que está pasando con esa función. Un dibujito para entender qué está pasando. Después nos pide calcular su imagen. ¿Cómo podemos hacer eso? La imagen de la función, ¿no? De esta. ¿Se acuerdan bien cómo es la definición de imagen? Pero que la imagen de f de x o de f de menos 1. No, de f de x. Vamos a llamarla esto R2, esto f de R2. Acá voy a poner la imagen de f. Dibujar la imagen de f. Escribo f acá de vuelta para tenerla en mente. F de x sí era e a la x coseno de i, e a la x seno de i. Bien. Entonces, la imagen como conjunto son todos los puntos que están acá, tal que existe al menos uno acá, que cuando le aplico f, cuando le aplico f va a caer ahí. Bien. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los puntos acá? ¿Qué pasa eso? Para empezar, por ejemplo, si yo tomo el 0, 0, ¿hay algún punto de R2 que al aplicarle f me dé 0, 0? Sí, pues si sustituís 0, 0, te quedaría 0, 0. Él te devuelve el 0, 0, No, ojo, f de 0, acá me ¿no? queda e a la 0 que es 1, Ah, 1, y 0. coseno 1, de 0. 0, claro. Y acá me queda 0. Ahí va. Así que f de 0, 0 no me sirve. Pensar un poco, ¿habrá algún punto acá que cuando le aplico f me cae en el 0, 0? ¿Se entiende la pregunta? No, no. No puede haber, creo. Claro, ¿no? Porque si se te anula coseno, no se te anula seno. Y Claro, así. Exacto, ese es el argumento. O sea, 0, 0 no puede estar entonces en el, en el, en la imagen, por eso mismo. Y Lx nunca vale 0. Y eso abajo. Lx nunca vale 0, entonces, como Lx es distinto de 0 para todo x, entonces f de x y es igual 0, 0, si y solo si coseno de i es igual seno de i es igual 0. ¿Verdad? Eso nunca pasa. Nunca
Nunca pasa que el coseno y el seno se anulan en el mismo punto. Eso lo pueden ver con la gráfica, que son como desfasadas, ¿no? La de coseno es algo así, y la de seno empieza acá abajo y sube acá. Entonces digo, nunca valen cero las dos a la vez. Y esto no sucede. Esto no sucede. Entonces, el punto 0, 0 no está en la imagen de él. Bueno, y el resto de puntos estará. O sea, el 0, 0 no está. Agarro, por ejemplo, uno acá, con X e Y positivo. O vamos a ponerle que ñoqui y ñoqui. En realidad no es ñoqui y ñoqui, en realidad es F1 de XY y acá sería F2 de XY. Ahora sí. Si yo agarro un punto que las dos coordenadas son positivas, ¿será la imagen de algún punto de R2? Y sí, o sea, si son los dos positivos, sí, porque y a la X ya es positivo y coseno de Y y seno de Y son positivos en un intervalo al menos. ¿Y cuál sería el punto? Mm, Por ejemplo, yo te digo, ¿cómo haces sí, el punto 2, 2? ¿Cómo lo construís? sí, no sé, despejando en cada función F1, F2. Es una opción para verlo. Porque en el fondo lo que tenemos que hacer es resolver el siguiente sistema. Un sistema que no es lineal, ¿no? Es e a la x coseno de y igual 2, e a la x seno de y igual 2. Entonces queremos ver si hay un x y un y que haga eso. Bueno, acá lo que hay que hacer es empezar a jugar un poco. O sea, por ejemplo, podríamos restar las dos. Entonces nos queda e a la x coseno de y menos seno de y igual 0. Ahora sabemos que esto es mayor a 0 siempre. Entonces nos queda coseno de y menos seno de y igual 0. Es decir, coseno de y igual seno de y. ¿Y eso puede pasar? Sí, por ejemplo, en pi sobre 4. Hay puntos donde eso pasa. Entonces, por ejemplo, tomar y igual pi sobre 4. Entonces, el coseno de y es igual al seno de y, es igual, eh, ¿cómo es que queda esto? 2 sobre raíz de 2. Sí, ¿No? Entonces ahora lo que tienen que hacer es despejar x. Porque tienen que e a la x por 2 sobre raíz de 2 tiene que ser 2. así es al revés, como dice Martín ahí. Es al revés. Porque era 1 sobre raíz de 2, Bien, entonces es raíz de 2 sobre 2. bien, bien. Así es.
raíz de 2 sobre 2. Y acá tiene raíz de 2 sobre 2. Entonces ahora queremos ver si podemos despejar la x ahí. Entonces acá tenemos que ya la x es 4 sobre raíz de 2. ¿Y qué podemos hacer? Logaritmo, ¿no? Entonces x es igual al logaritmo de 4 sobre raíz de 2. Que bueno, como 4 sobre raíz de 2 es positivo, no vale 0 tampoco, el logaritmo da algo, o sea, está bien definida esa función. Entonces, por ejemplo, para llegar al punto 2, 2, tenemos que tomar y igual pi sobre 4, o un múltiplo entero de pi sobre 4, y x el logaritmo de 4 sobre raíz de 2. Pero con la misma cuenta vemos que cualquier punto de la forma xy, llegamos. Cualquier punto que esté acá, llegamos. Habría que ver qué pasa acá, y bueno, después ver qué pasa con el resto. Pero la idea es esa, ir viendo, bueno, si tengo un punto, ahora por ejemplo, un punto acá. ¿Eso qué es? Es un punto que tiene coordenada x positiva y positiva, pero la x es más grande que la y. ¿Puedo llegar? Hay que hacer la misma cuentita y ver qué pasa. Intenten hacerlo, pero tampoco se quemen tanto la cabeza con esto. Piénsenlo un rato y bueno, si les sale bien y si no, tampoco es tan importante. Con esto no quiere decir que no lo hagan, ¿no? Intenten hacerlo por lo menos. ¿Dudas sobre esto? No, no. Seguimos entonces. Ese era el ejercicio 15, ya quedó pronto. 16. Dice, considere las siguientes afirmaciones e indique para cada una de ellas si son verdaderas o falsas. Entonces, parte A. Déjenme escribir acá primero el 16. Parte A. La función f de R2 en R2 definida como f de xy igual a x más e a la y, y luego y más e a la x. Es localmente invertible en el punto, alrededor del punto 0, 1, y el determinante jacobiano en el punto E2 de la función inversa local de f es igual a 1 sobre 1 menos e. Bien, eso es lo que hay que ver si es verdadero o falso. Una pregunta, bien, digo que tienen que ver si se animan a calcular la imagen. Dijeron que vimos que 0, 0 no está, y que cualquier punto de las coordenadas XX positivas está, con esa cuenta que hicimos. Entonces la pregunta es el resto, ¿está o no está? Eso es lo que quedaba por hacer. Vamos a escribir esto, f de R2 en R2 es f de x y igual x más e a la y más e a la x. Que bueno, dice que es invertible alrededor del punto 0,1 y determinante jacobiano en el punto E2, ¿sí?, de la función inversa local de f es igual a eso. ¿Cómo podemos ver si eso es verdad o no? Y hallamos el jacobiano de f y hacemos la inversa. Hay que chequear que funciona la función inversa nada más. Entonces, jacobiano de f, vamos a un punto genérico primero, después lo evaluamos, va a ser e a la i, no, perdón, digo respecto a x, 1, ahora sí, e a la i, e a la x, 1. Entonces, el determinante jacobiano en el punto 0,1, creo que decía, 0,1, va a ser el determinante de la matriz 1, 1, 1, 1. ¿Qué cuánto da?
En e a la i no te daría e. Acá me queda, tenés razón, acá me queda ahí. Bien, gracias. Bien, bien. Es 1, 1, 1, E a la I. E a la E, E a la 1. Está bien. Entonces el determinante queda, Y ahí el determinante te da 1 menos e. queda, es distinto de 0 porque D vale 1 y algo, 2 y algo. 2 y algo vale D. Entonces está, es localmente invertible, cierra la puntuación 0. O sea que la primera parte pareciera que sí. Ahora hay que ver los otros determinantes que acuerdan en el punto E2. E2. Bien. ¿Cuánto da F de 0,1? Da justamente E2. ¿No? Por acá me queda E, y acá me queda 1 más E a la 0, que es 1, me da E2. Que es justamente el punto donde queremos ver la inversa. Se refiere a la inversa. Entonces, el determinante de Jacobiano de F a la menos 1 en el punto E2, la propiedad del determinante, como esta matriz es inversa a esta, es 1 sobre el determinante de la original. Bien, acá estoy usando que el determinante de la inversa es 1 sobre el determinante. El determinante de a la menos 1 es 1 sobre el determinante. Entonces, acá tengo cuánto es el determinante de jacobiano de f en 0, 1, y eso me queda 1 sobre 1 menos e, que es lo que me decía. O sea que esa sería verdadera. También podríamos haber calculado el jacobiano del inverso y después calcular el determinante. Eso también es válido. Queda un poquito más largo, pero es válido. Pero usando otras propiedades es rápido. Acordándose de esto, es más rápido. ¿Dudas sobre esto? ¿El resto? Bueno, parte B. Dice, la función f de R2 en R2 es definida como f de x y igual. Eso está ahí. Coseno de x más y, seno de x más y, es localmente invertible alrededor de cualquier punto de su dominio. F de x y igual. Coseno de x más 2y, seno de x más 2y. Entonces, es lo mismo, lo que hay que ver es acogiado de f. Un punto genérico, y ver cómo nos queda. ¿Cómo me queda la derivada de el coseno respecto de x? O sea, de este respecto de x. Menos seno de eso, ¿no? Ahí va, menos seno de x más 2y. Respecto ahí, o sea, Menos 2, todo eso. ahí va, aplicamos arriba de la cadena. Entonces, primero derivamos el coseno y me queda menos seno. Y luego derivamos lo de adentro respecto a y me da 2. Haciendo la cuenta acá también va a quedar coseno de x más 2y. Y 2 veces 2, 2 coseno de x más 2y. Y cerramos esto. Bien. Entonces,
el determinante jacobiano de f en un punto x y genérico va a ser menos 2 coseno de x más y, más 2y, perdón, seno de x más 2y, más, me queda el menos este, más el menos que aparece, 2 coseno de x más 2y, seno de x más 2y. Entonces, ¿qué pasa con esto? Claro, se te anula. Claro, esto de acá es igual a esto de acá. Entonces esto es igual a 0. Para todo x y. Entonces, acá tenemos una función que no es invertible localmente en ningún punto. O sea, no hay ningún punto del dominio donde localmente lo podamos invertir. Bueno, o capaz que sí, en realidad no, porque el teorema nos dice que si es distinto de 0, entonces se puede invertir. Ahora, si es 0 no sabemos nada, pero a priori no se podría invertir. Así que el B sería falso, porque dice que es localmente invertible en cualquier punto. Y a priori no lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. El teorema de la función inversa no nos asegura que lo sea porque el determinante es menos 0. Bien. Parte C. La función f de R2 en R2 como f de rho tita es igual a rho coseno de tita, rho seno de tita. Es localmente invertible alrededor del punto 0, 0. ¿Qué les parece? Sin hacer las cuentas. ¿Tienen alguna intuición sobre eso? ¿Qué va a pasar con eso? El ¿No determinante no puedes te igual daba de rho la X? cuadrado. De la X. No entendí ninguno de los dos porque hablaba a la vez. Habla de uno primero y habla alguno. Bueno, ¿no era que ese determinante te daba rho cuadrado? Bien. Era de cálculo 2, como las integrales dobles y eso. Sí, eso es cierto porque justamente estás pasando a polares. O sea, este es de cambio de variable para pasar a polares. Eso es cierto. ¿Y quién más había dicho? ¿Otra persona? No, yo le había dicho que era parecido al que hicimos hace un rato con E a la X, ¿no? Sí, es medio similar, sí. Está, eso. Sí, sí. En el sentido de que el punto 0, 0 a priori no tiene primagen, pero acá sí la tiene, ¿no? Porque si pone rho igual 0, ahí le da el punto 0, 0. Pero es parecido. De hecho es parecido, no sé si hacían análisis complejos, pero esto lo pueden escribir como algo complejo. Como que la exponencial compleja involucra el coseno y el seno. Por eso es que es parecido. Entonces, bien, como dijo el primero que habló, que no sé el nombre porque no aparece, disculpen, apoyano de esto es rho cuadrado. ¿Sí? O va a hacer la cuenta o se acuerdan del cálculo 2. Cálculo 2. Cálculo 2. Entonces, el calculador de f en el punto 0, 0, ¿cuánto va? Y 0. A 0, ¿no? Y si todo vale 0, al cuadrado, 0, 0, 0 por 0 es 0. Entonces, bueno, a priori no es invertible. Entonces, no aplica función inversa. O sea que no podemos asegurar que sea invertible o no. O sea que ese sería falso. Y te muestro con un dibujito qué es lo que está pasando. Todo este es bastante visual. Por eso de que justo es el cambio de coordenadas a polares.
por acá. Es este. Bien. Y acá voy a querer hacer un circulito. Aquí sale. Magnífico. Bueno, imagínense que esté centrado en el origen. Entonces, acá tenemos la coordenada Rho, acá tenemos la coordenada θ. Entonces, imaginemos que esto es 0, acá está 0 y acá están los pi, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la función Rho? La función f, perdón. Dejamos un Rho fijo y nos empezamos a mover de 0 a 2pi. Entonces, la distancia al origen de esto es Rho. Entonces, imagínense que el Rho está acá. Este es el punto Rho 0, si quieren. Entonces, cuando empezamos a movernos, lo que hace esto es recorrer la circunferencia hasta 2pi. Y si nos movemos en la otra dirección, es decir, un ángulo constante y aumentamos ρ, y bueno, está en ángulo constante y aumentamos ρ, o sea que nos movemos así. Esto sería esto. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en 0, 0? Acá, si agarramos un entornito de esto. La idea es pensar qué pasa con la función. Y bueno, lo que pasa es que en el 0, 0, bien, como que no hay un ángulo definido. Porque para tener un ángulo tenés que tener al menos dos rectitas así. Pero ahí en el 0, 0 eso no hay. Entonces, cuando te empezás a mover en θ, por ejemplo, el punto se queda quieto ahí. Si vos te mueves en ρ, no sabes si sale para acá, sale para acá, sale para acá. Porque en realidad no hay un ángulo definido ahí. Entonces, el problema de 0, 0 geométricamente es ese. ¿Se entiende la idea? O sea, la cuenta para ver que no es invertible es eso que hicimos. Pero geométricamente lo que está pasando es eso. Que justo en el 0, 0, como que la función se marea, digamos, y no sabe para dónde agarrar. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto o más bien sobre el ejercicio? Ya, está el dibujo. Entonces esa sería falsa, así que quedamos que es verdadera la A y las otras dos falsas. Bien. Vamos con los últimos dos. 17. Tenemos una función de R2 en R2 definida como x cuadrado más y cuadrado, y luego x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado. De la parte de A dice, cada circunferencia central de origen tiene su imagen por f en un punto de una parábola que se determinará. Hay que probar eso. Faltó probar qué. Hay que probar que cada circunferencia de origen, o sea, en el dominio central de origen, cuando le aplicamos f, va a parar a un único punto que está en una parábola. ¿Se entiende qué es lo que piden? Y es eh, x al cuadrado más y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Entonces nos pide probar que cada circunferencia en el origen, en el dominio central del origen, al aplicarle f, va a un único punto que está en una parábola. A ver, vamos a hacer un dibujito. Agarramos una circunferencia en el origen, central en el origen. Supongo que más o menos central en el origen. ¿Bien?
Acá va a estar la imagen, entonces por acá vendría f. Queremos ver que la imagen de todo ese círculo rojo es un punto que está en una parábola. O sea, hay que usar que es una circunferencia en algún momento, ¿no? Hay que relacionar que es una circunferencia y esto. Y a su vez esto. ¿Qué relación hay entre una circunferencia y esa ecuación? Supongo que habrán visto en lineal la ecuación de la circunferencia, que es x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. ¿Me suena? Sí, eso sí, Bien. pero Sí, sí. hasta ahí nomás. Bueno, pero si tenemos una circunferencia central de origen, esta cantidad justamente nos dice el radio al cuadrado. Entonces, si no se acuerdan de eso, es aplicar Pitágoras nada más. Acá agarran un punto XY, perdón, y les queda un triángulo rectángulo, ¿no? Acá hay 90 grados. Entonces, el largo este y la hipotenusa es x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, el largo al cuadrado, así que. Lo que pasa es que todos los puntos de la circunferencia cumplen eso, porque están a la misma distancia del origen. Entonces, si le mantenemos en una circunferencia, esta cantidad es constante. Bien, vamos a llamarle ρ. Entonces, ¿qué pasa? F de xy nos da radio al cuadrado y después radio a la cuarta, porque nos queda radio al cuadrado al cuadrado. Con nuestra nueva definición de llamarle ρ, nos queda ρ al cuadrado. Justamente, ρ al cuadrado es una parábola. Entonces, la parábola x igual a x al cuadrado, si quieren. Ustedes tienen ρ y este punto es, y este punto acá es ρ cuadrado. Positivo, ¿no? O cero, o sea, no tiene la parte negativa porque no tenemos que el radio negativo del círculo. Siempre es positivo o cero. Entonces, bueno, cada circunferencia, toda esta circunferencia va a morir a un puntito ahí. ¿Por qué un único punto? Bueno, porque dada la circunferencia, como está centrada en el origen, esta cantidad es constante en toda la circunferencia, no cambia. Entonces, queda ahí. Ahora, si agarramos otra circunferencia, vamos a ir a otro lugar, ¿no? Si agarramos una más grande, por ejemplo. No, esa ahí va a morir un poquito más arriba, ¿no? Porque la distancia al origen es más grande. ¿Sí se entiende? Claro, sí. Es como que te puedes hacer un cambio de variable y decir eh, que x al cuadrado más y cuadrado ya es ρ, entonces está el otro, el f sub 2, digamos, va a ser ρ cuadrado. Exacto. O sea, en realidad ni siquiera hay que hacer un cambio de variable. Yo lo hice para que quede más visual que queda ρ cuadrado. Pero ya acá lo pueden ver, Claro. porque eso de ahí ya les queda esto de acá. Es r al cuadrado al cuadrado. O sea que ya ven que es algo y algo al cuadrado. O sea que eso ya es una parábola. Ahí está. Claro, es como parametrizarla, digamos. Eh, no sé cómo parametrizarlo. Bueno, o sea, a ver. Bueno, sí, si lo querés ver como una parametrización de una curva, sí, como parametrizarlo. Sería como hacer phi de t igual o de t si querés, o cuadrado de t.
vas parametrizando la ecuación. Puedes ver así si quieres. La parte B pide calcular el jacobiano de x y de f y probar que no es localmente invertible en ningún punto del plano. O sea, en ningún punto va a ser localmente invertible esta función. Eso es lo que nos pide probar. Parte B de. Voy a poner la función de vuelta para poder derivarla. Esto es x al cuadrado más y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a hacer jacobiano. Hago un poquito rápido porque nos quedamos sin tiempo, pero son las cuentas de siempre. 2x, 2y, 2x por, bueno, ahora es 4x, por x al cuadrado más y al cuadrado, 4y por x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Entonces, el determinante del jacobiano va a ser 8xy por x al cuadrado más y al cuadrado menos 8xy por x al cuadrado más y al cuadrado igual 0 para todo xy. Entonces, bueno, no es localmente invertible a priori, porque no, función inversa no nos dice nada, no podemos aplicar función inversa. Pero ¿qué pasa si vamos al dibujito? Lo que hay que preguntarse es, agarran un puntito de acá. ¿Existe un entorno donde sea localmente invertible? O sea, sea un entorno donde es invertible la función. ¿Qué les parece? O sea, el entorno es todo, ¿no? Por las dudas. No es solo la parte roja, es todo lo que está dentro. ¿Será que existe un entorno? No importa el tamaño la pueden elegir como ustedes quieran. Pero pueden encontrar un tamaño si quieren que tal que ahí sea invertible la función. Y si el entorno es chico, se podría, ¿no? ¿Sí? Piensen qué pasa con la intersección de la circunferencia con el entorno. Ah, te da 2 puntos. Claro, o sea, no importa qué tan chiquito ustedes toman el entorno, siempre quedan puntos de la circunferencia dentro. Y todo ese arquito va a parar al mismo punto. Porque todas las circunferencias van a parar al mismo punto. Entonces digo, si todo ese arquito, no importa qué tan chico ustedes tomen, siempre va a haber un arquito ahí adentro. Y si todo ese arquito siempre va a parar, la función no es inyectiva. Por lo tanto, no puede ser invertible. Porque para que sea invertible tiene que ser inyectivo. Entonces, no importa qué tan chiquito ustedes tomen esto, chiquitito ahí tampoco. Porque hay un pedacito, siempre va a haber un pedacito de arquito que les complica la vida. ¿Se entiende qué es lo que está fallando entonces? O sea que si aparece un arco de circunferencia, entonces vas a tener 2 puntos en la parábola. No, tenés uno solo, ese es el problema. Es que todo ese arco rosado, que son infinitos puntos, van a parar a uno solo. Entonces la función no es inyectiva. Ah, ahí está. Entonces, como no es inyectiva, no puede ser invertible. Está. O sea que si la intersección te hubiese dado un solo punto, ahí sí podía ser. Y podría ser. Ah, está. Y va uno solo porque este arco de circunferencia está dentro de la circunferencia verde. Y toda la circunferencia verde va a un punto solo. Entonces, ese pedacito va al mismo punto.
siempre estamos trabajando con la función que nos dieron hoy, ¿no? Con esta que está acá. Entonces, como todo el arco verde, toda la circunferencia verde va a un puntito ahí, un pedacito de circunferencia también va al puntito. Bien. Entonces, bueno, no, en ningún punto la podemos invertir. O sea que no, obviamente no es inversa global, eso era seguro, porque si a toda una circunferencia la mandaba a un punto, no, no era inyectiva, pero localmente tampoco. Vieron que vimos un ejemplo hoy, en el 10 y en el 15, que era localmente invertible en todo punto, pero no era invertible global. En el 17 estamos viendo un ejemplo que no es invertible global y tampoco es invertible localmente, en ningún punto. Bien. Es una función fea si quieren, que no da mucha información. Así que bueno, la parte B estaría. Y la parte C se la dejo para pensar. Dice, sea G una función de R2 en R2, tal que Jacobiano de X0 y 0 en G es igual a 0. O sea, en un punto genérico, o sea, no importa, G, el Jacobiano de G vale 0. Probar con algún ejemplo que aún así G puede ser localmente invertible. Entonces, bueno, hay que ir, piensen un poco y jueguen un poco, a ver si encuentran una función G, que Jacobiano sea 0, pero que aún así sea localmente invertible. ¿Se entiende lo que piden? Bien. O sea, piensen un poco. O sea, le voy a decir algo obvio. Si lo buscan en Google va a aparecer. La idea es que lo piensen un poco. Si no les sale, lo buscan en Google o lo siguen pensando y me preguntan el martes. O me pueden mandar un mail por el mío. O sea, hay que pensar un poco porque hay que buscar un ejemplo. O sea, no va a ser una función súper rara. Hay que pensar que el jacobiano se tiene que anular, pero ustedes pueden encontrar un entorno donde sea inyectiva la función. Eso es lo que hay que encontrar. Si encuentran una función así, ya está. Terminamos el 18 y terminamos el práctico. El 18 dice, sea xy igual g de v una función invertible localmente en torno del punto ahí de acá. Y sea su inversa local g a la menos 1 de xy igual eso que está ahí. Aunque no lo voy a decir porque voy a mayor más. Entonces dice, hallar la matriz jacobiana de g. Que no lo sé. ¿Cómo podríamos hacer eso? Tenemos la fórmula de la inversa local y queremos jacobiano de la función, no de la inversa. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo lo haríamos si tuviéramos la fórmula de G y queremos hallar el jacobiano de la inversa? ¿Cómo haríamos el caso contrario? Aplicando el teorema, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos G en vez de G a la menos 1, lo sabemos hacer. Ahora tenemos G a la menos 1 y queremos el jacobiano de G. Y también lo sabemos usar. Porque la inversa cumple algo. La matriz inversa, si quieren, cumple algo.
¿Y sirve de algo saber que va de R2 en R2? No, no. Ah, Lo que yo digo es lo siguiente. Vamos a poner acá 18. Entonces tenemos que g a la menos 1 de x y es igual a todo eso. 1 menos 2x más y más x al cuadrado, 2 más x menos y más xy más y al cuadrado. Sabemos que es localmente invertible porque lo dice el ejercicio, ¿no? Dice que es una función inversa local y g a la menos 1 es inversa local. Entonces, podemos hallar la matriz jacobiana de g a la menos 1 a la menos 1. En un punto g a la menos 1 de xy, perdón, en un punto xy, cuando tenemos la función inversa, esto es jacobiano de g a la menos 1, o sea, de esta función, en un punto. Me estaba poniendo bien igual acá hoy. Acá es g a la menos 1 de xy. Ahora sí, esto es jacobiano de g a la menos 1 de xy a la menos 1. O sea, eso es lo que dice la función inversa para la función g a la menos 1. ¿Y ahora qué podemos hacer? Esa es la idea. La idea es usar que g a la menos 1. Menos 1 es g. O sea, la inversa de la inversa es g. Entonces, esto que aparece acá, g. Bueno, y g a la menos 1 es esto que está acá. Y le damos la fórmula como llama. O sea que el ejercicio salía igual de que acá dice g y acá dice g a la menos 1. Hace exactamente igual. Está hecho puesto así para marear un poco y tener que pensar a ver cómo lo harían. Pero es lo mismo, es aplicar función inversa, calculado. Otra manera, si no se dan cuenta de eso, es, bueno, llámenle a esto f. Entonces acá le queda el jacobiano de f a la menos 1. Acá le queda f y f. Y bueno, después se dan cuenta de eso, de que g a la g, o sea, f a la menos 1, en realidad es g. Porque g a la menos 1, g a la menos 1 y eso a la menos 1. O sea, es la inversa de la inversa. Como la inversa es única, la inversa de la inversa me da la función original. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que calcular el jacobiano de eso. De la inversa del jacobiano de eso, pero jacobiano de g a la menos 1 en un punto x, sí, va a ser. Si pueden seguirme las cuentas para ver que no me equivoqué. Menos 2 más 2x, 1. 1 más y, menos 1 más x más 2y. ¿Sí? Si no me equivoqué, tiene que dar eso. Y nos dicen cuál punto, o sea, xy igual a acá. No. V es un medio, este es xy. ¿Sí? Porque xy es igual a g de v. Entonces g de un medio, 1, 2, perdón, que es v, me da 0, 0. O sea que xy es 0, 0. Entonces queremos calcular el jacobiano en 0, 0. Eso me da menos 2, 1, 1, menos 1. Entonces, el determinante, no, en realidad no hay que calcular el determinante. Ya sabemos que es distinto de 0 porque es la inversa. Si fuese 0 no tendría inversa. Pero lo que digo yo ahora es que, bueno, el jacobiano de g, o sea, de la función original,
en el punto 1, 2. ¿Por qué en 1, 2? Bueno, porque el V es 1, 2 y G de 1, 2 va a 0, 0. Y ahora lo que hicimos fue calcular jacobiano a la inversa en 0, 0. Entonces eso nos da jacobiano de G en 1, 2. Como juego de palabras. Así que, como es invertible, es biyectivo. Por lo tanto, el 1, 2 va al 0, 0 y el 0, 0 va al 1, 2. No hay nada más raro que eso. Esto va a ser esta matriz inversa. También entreverá un ejercicio porque te digo de eso. O sea, le pone la inversa y quiere calcular la original, digamos. Pero es darse cuenta de eso. Darse cuenta de que la inversa de la inversa es la función original. Y entonces hacer las mismas cuentas que si le hubiesen dado la función original y le pedían la inversa. ¿Dudas sobre esto? ¿El resto? Bien, bien. Bueno, terminamos los ejercicios. Quedan 7 minutos. No sé si quieren aprovechar a hacer consultas o qué quieren hacer. No están obligados a quedarse, si se tienen que ir o si quieren irse pueden ir, digo, pero si quieren aprovechar el tiempo para hacer consultas o algo, yo me quedo hasta la y media. Sí, yo tenía dudas nomás, que no pude asistir al práctico pasado. Bien.